junio de 1942. El polvo del sur de Rusia cubre mis botas mientras observo el horizonte interminable de la estepa. Mi nombre es Klaus Hartmann, Gefreiter del 16º Regimiento de Infantería Motorizada, 16ª División Panzer. Tengo 23 años y he sobrevivido al invierno más brutal que un hombre pueda imaginar. Mis compañeros me llaman el afortunado porque regresé de Moscú con todos mis dedos intactos. Pero la suerte, amigos, es una moneda que eventualmente se agota. Hace apenas 3 semanas, el Oberst nos reunió en un claro cerca de Kursk. Su voz resonaba con una confianza que no habíamos escuchado desde el verano anterior. «Caballeros», dijo, desplegando un mapa enorme sobre el capó de un Kübelwagen, «esta vez será diferente. Olvidamos Moscú, olvidamos Leningrado. Nuestro objetivo ahora es el sur, el Cáucaso, el petróleo que alimentará nuestra victoria final. Fallblau, azul caída, un nombre casi poético para una operación que prometía ser la más ambiciosa de la guerra. El plan era simple en teoría: romper las defensas soviéticas, avanzar hacia el Volga, tomar Stalingrado y luego girar hacia el sur para apoderarnos de los campos petrolíferos de Bakú. Sin petróleo, Stalin no podría alimentar sus tanques ni sus aviones. Sin petróleo, la guerra terminaría. Recuerdo que esa noche, en mi zanja, saqué la última carta de mi hermana Greta. La había leído tantas veces que el papel estaba desgastado en los pliegues. Me hablaba de Hamburgo, de cómo la vida continuaba a pesar de todo, de cómo mi sobrina había dado sus primeros pasos. «Vuelve pronto, Klaus», terminaba la carta. «Te necesitamos aquí». Guardé la carta en el bolsillo interior de mi uniforme, junto a mi corazón. No sabía entonces que ese trozo de papel me acompañaría a través del infierno que estaba por venir. El 28 de junio de 1942, a las 2:15, el mundo explotó. Había experimentado bombardeos antes, en Polonia, en Francia, incluso en el asalto inicial contra la Unión Soviética el año anterior. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para la sinfonía de destrucción que precedió a Fallblau. Miles de piezas de artillería abrieron fuego simultáneamente a lo largo de todo el frente del Grupo de Ejércitos Sur. El cielo nocturno se iluminó con un resplandor naranja que convertía la noche en un día apocalíptico. La tierra temblaba bajo nuestros pies con tal violencia que algunos de los hombres más jóvenes cayeron de rodillas, no por miedo, sino porque literalmente no podían mantenerse en pie. Yo estaba junto a mi medio oruga Hanomag, verificando por enésima vez mi MP-40 y contando las granadas de mano que colgaban de mi cinturón. A mi lado, Franz Müller, un campesino de Baviera con manos del tamaño de palas, fumaba un cigarrillo con una calma que desafiaba la locura que nos rodeaba. «¿Nervioso, Klaus?», me preguntó, con esa sonrisa torcida que siempre mostraba antes del combate. «Los que no están nerviosos son los que mueren primero», respondí, repitiendo un dicho que había escuchado de un veterano en Francia. Franz se rió, una risa profunda que surgía de su pecho. «Entonces viviremos para siempre, amigo». El Hauptmann Steiner, nuestro comandante de compañía, un prusiano delgado con cicatrices de metralla en el lado izquierdo de su cara, caminaba entre los vehículos inspeccionando a las tropas. Se detuvo frente a nuestro grupo. «Señores», dijo con voz firme pero no gritando. Nunca necesitaba gritar. «En 30 minutos cruzaremos la línea. Nuestro objetivo es el pueblo de Nowaja Pokrovka, a 40 kilómetros al este. La inteligencia sugiere resistencia moderada. No les crean. Asuman que cada edificio tiene un francotirador. Cada arbusto esconde un tanque. Permanezcan con sus equipos. Mantengan el contacto visual.
Y por el amor de Dios, no se separen de los Panzer. El bombardeo continuó durante 90 minutos más. Cuando finalmente cesó, el silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el ruido. Mis oídos zumbaban y podía ver que Franz movía los labios, pero no escuchaba sus palabras. «Todos a los vehículos, ahora». La orden atravesó la niebla de mi aturdimiento. Subimos al Hanomag. Éramos 9 hombres en total. El conductor, el artillero en la MG-42 montada y 7 de infantería incluyéndome. El motor rugió al cobrar vida y pronto nos uníamos a una columna que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Panzer IV con sus característicos cañones de 75 milímetros. Panzer III más ligeros pero igualmente letales. Camiones cargados de suministros, artillería autopropulsada Stug 3 y docenas de nuestros medios orugas. Era una visión magnífica y terrible. El poder de la Wehrmacht en todo su esplendor. Cruzamos la línea de frente a las 5 horas. Los primeros kilómetros fueron casi anticlimáticos. Los soviéticos habían sido pulverizados por nuestro bombardeo. Pasamos junto a trincheras destruidas, armas abandonadas y ocasionalmente cuerpos, muchos cuerpos. Traté de no mirarlos. Al principio de la guerra, cada cadáver me afectaba. Ahora había desarrollado una habilidad inquietante para simplemente no verlos, como si mi cerebro hubiera decidido que para preservar mi cordura necesitaba filtrar esa realidad particular. Pero entonces, alrededor de las 7:30 horas, cuando el sol ya calentaba implacablemente la estepa, todo cambió. El primer Panzer IV de la columna detonó una mina. La explosión fue tan violenta que la torreta salió volando varios metros en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un ruido metálico horripilante. Nuestra columna se detuvo inmediatamente. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», gritó el Hauptmann. Saltamos del medio oruga y nos dispersamos hacia los lados del camino, buscando cualquier tipo de cobertura en esa maldita llanura plana. Y entonces empezó. El característico sonido de la ametralladora soviética Maxim, ese rat-tat-tat-tat distintivo, comenzó desde una posición elevada a unos 300 metros de distancia. Las balas levantaban pequeñas nubes de polvo a nuestro alrededor. Me arrojé detrás de un pequeño montículo que apenas ofrecía cobertura. Franz cayó junto a mí, jadeando. «¿Dónde mierda están?» «Allí», señalé hacia lo que parecía ser un búnker camuflado en una pequeña elevación del terreno. Los soviéticos eran maestros en el arte del camuflaje. Nuestros Panzer respondieron inmediatamente. Los cañones de 75 milímetros empezaron a bombardear la posición, pero por cada nido de ametralladoras que destruían, parecía aparecer otro. Los rusos habían creado una red de fortificaciones interconectadas y las habían camuflado magistralmente. «¡Segunda sección conmigo!», gritó el Feldwebel Braun, un veterano de 35 años que había peleado en Polonia y Francia. «Vamos a flanquearlos por la izquierda». Me levanté y corrí. No piensas en esos momentos. Si piensas, te paralizas. Simplemente corres. El corazón te late tan fuerte que puedes escucharlo en tus oídos. Tus piernas se mueven por voluntad propia y rezas. Oh, ¿cómo rezas? Corrimos en zigzag, aprovechando cada pequeña depresión en el terreno. Las balas pasaban silbando cerca, demasiado cerca. Vi a un joven, no recuerdo su nombre, era nuevo. Había llegado como reemplazo 2 semanas antes. Lo vi caer, simplemente caer, como si hubiera tropezado, pero no se levantó. Llegamos a una posición desde donde podíamos ver el flanco del búnker principal. Franz y yo nos agazapamos detrás de los restos de lo que alguna vez había sido una cerca de madera. ¿Puedes alcanzarlos?, me preguntó Franz. Levanté mi MP-40
y evalué la distancia. Unos 70 metros. Factible pero difícil con un subfusil. «Cúbreme», le dije. Franz asomó su carabiner 98K y empezó a disparar en modo semiautomático, obligando a los soviéticos a mantener las cabezas bajas. Yo corrí hacia adelante otros 20 metros y me arrojé al suelo. Ahora estaba a 50 metros. Podía verlos claramente. 3 hombres en el búnker. Uno manejaba la Maxim. Los otros 2 alimentaban las cintas de munición. Llevaban esos cascos distintivos soviéticos de acero que parecían cuencos invertidos. Tomé una granada de mano de mi cinturón, una M24 Potato Masher. Quité el pin, conté mentalmente hasta 2 y la lancé con todas mis fuerzas. La granada voló en un arco perfecto y cayó directamente en la abertura del búnker. ¡Abajo!, grité, aunque nadie podía escucharme. La explosión fue apagada desde dentro del búnker, pero efectiva. La Maxim dejó de disparar. Me levanté y corrí hacia la posición, con el MP-40 preparado. Cuando llegué, no había necesidad de disparar. Los 3 hombres estaban muertos o gravemente heridos. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con un bigote gris espeso, me miraba con ojos que ya comenzaban a vidriarse. Murmuraba algo en ruso. No entendía las palabras, pero reconocía el tono. Estaba llamando a alguien. A su madre, quizás, o a su esposa. Aparté la mirada. Franz llegó detrás de mí. «Buen lanzamiento», dijo simplemente. No respondí. No había nada que decir. Para el mediodía habíamos eliminado el campo minado y las posiciones defensivas. Continuamos el avance. El Hauptmann Steiner tenía razón en desconfiar de la inteligencia. La resistencia moderada resultó ser bastante más que eso. Novaja Pokrovka apareció en el horizonte alrededor de las 15:00 horas. Era un pueblo típico de la región. Casas de madera de un solo piso con techos de paja. Una iglesia con la cúpula dorada parcialmente destruida. Calles de tierra. Parecía desierto. «Demasiado tranquilo», murmuró el Feldwebel Braun mientras estudiaba el pueblo con sus binoculares. La columna se detuvo a 500 metros del pueblo. El Hauptmann reunió a los comandantes de sección. La infantería entrará primero. Revisarán cada edificio. Los Panzer proporcionarán apoyo desde el perímetro hasta que se confirme que está despejado. Formamos en línea. 3 secciones de 10 hombres cada una. Yo estaba en la sección del medio, comandada por el Feldwebel Braun. Avanzamos lentamente, con los rifles preparados, los sentidos en alerta máxima. Los primeros edificios estaban vacíos, puertas abiertas, pertenencias abandonadas apresuradamente. Señales de evacuación reciente. Encontramos una olla todavía tibia sobre una estufa. Habían estado aquí hace poco. Llegamos a la plaza central. La iglesia dominaba el espacio. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en la base de mi columna vertebral. Esa sensación primitiva que te dice que estás siendo observado. «Feldwebel», susurré. «Algo no». La explosión me interrumpió. Un Panzerschreck soviético, uno de sus cañones antitanque, disparó desde la torre de la iglesia. El proyectil pasó entre 2 de nuestros hombres y golpeó la pared de una casa detrás de nosotros, haciendo explotar el edificio en una nube de astillas y polvo. Y entonces el pueblo entero cobró vida. El fuego de ametralladoras surgió desde ventanas, desde techos, desde sótanos. Los soviéticos habían convertido cada estructura en una fortaleza. Nos habían dejado entrar deliberadamente en una trampa. «¡A cubierto! ¡A cubierto!». Los gritos se mezclaban con el ruido ensordecedor del combate. Corrí hacia la casa más cercana, seguido por Franz y otros 2 hombres. Entramos violentamente por la puerta y nos encontramos en lo que parecía haber sido una sala de estar.
Una mesa con comida todavía en los platos, sillas volcadas. «Revisen las habitaciones», ordenó Brown, que había entrado detrás de nosotros. Franz y yo nos movimos hacia el pasillo. Había 2 puertas. Yo cubrí la de la derecha mientras Franz pateaba la de la izquierda. Vacía. Luego fue mi turno. Pateé la puerta con toda mi fuerza. La habitación no estaba vacía. Un soldado soviético estaba agachado en la esquina, con un rifle Mosin Nagant. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Era joven, quizás más joven que yo. Tenía pecas en la nariz. Ambos reaccionamos al mismo tiempo. Yo levanté mi MP-40. Él levantó su rifle. Yo apreté el gatillo primero. El subfusil soltó una ráfaga de 5 disparos. El joven soldado cayó hacia atrás contra la pared y se deslizó hasta quedar sentado, dejando un rastro rojo en la madera detrás de él. Me quedé paralizado, mirándolo. Sus ojos todavía estaban abiertos. Me miraban. Acusadores. «Klaus, muévete». La voz de Franz me sacó del trance. Salimos de la habitación. El combate en el exterior se intensificaba. A través de la ventana podía ver a nuestros Panzer entrando finalmente al pueblo, sus cañones rugiendo. Cada disparo hacía temblar las estructuras. «Tenemos que tomar esa iglesia», dijo Brown. «Mientras tengan esa posición elevada, nos harán pedazos». «Yo voy», dije, sorprendiéndome a mí mismo. Brown me miró con evaluación. Luego asintió. «Lleva a Franz y a Koch. Rodeen por la izquierda. Nosotros proporcionaremos fuego de cobertura». Los 3 salimos por la parte trasera de la casa. El sol de la tarde era brutal, y el humo de los edificios en llamas hacía que el aire fuera casi irrespirable. Corrimos agachados a lo largo de una cerca, usando lo que quedaba de ella como cobertura. Llegamos a un lado de la iglesia. La puerta lateral estaba entreabierta. Podía escuchar voces en ruso arriba, en la torre. Koch, un tipo de Berlín que siempre hacía bromas malas, me miró con una pregunta en los ojos. Asentí. Entramos. El interior de la iglesia estaba fresco y oscuro después del calor afuera. Había bancas volcadas, íconos religiosos destrozados en el suelo. Una escalera de madera subía hacia la torre. Comenzamos a subir, cada paso medido y silencioso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. La escalera crujía bajo nuestro peso. Arriba, las voces continuaban. Estaban discutiendo algo. Sonaban agitados. Llegamos a una pequeña plataforma. Una puerta de madera bloqueaba el acceso final a la torre. Franz me miró. Yo saqué otra granada, quité el pin y pateé la puerta. La puerta se abrió de golpe. Vi 4 soldados soviéticos en el espacio pequeño. Uno manejaba el Panzerschreck, los otros pasaban proyectiles. Me vieron. Empezaron a gritar. Arrojé la granada y me arrojé escaleras abajo. Franz y Koch cayeron sobre mí. La explosión en ese espacio confinado fue ensordecedora. Escombros cayeron desde arriba. Polvo y humo llenaron la escalera. Esperamos un momento, tosiendo, limpiándonos los ojos. Entonces subimos de nuevo, con las armas preparadas. No había necesidad. Los 4 hombres estaban muertos, y el Panzerschreck estaba destruido. «Trabajo limpio», dijo Koch, y por una vez no estaba bromeando. La noche de los fantasmas. Para cuando cayó la noche, habíamos tomado Novaja Pokrovka, pero el costo había sido significativo. De los 30 hombres de infantería que entramos al pueblo, 23 salimos. 7 hombres perdidos en un pueblo que la mayoría del mundo nunca conocería, cuyo nombre desaparecería de los mapas después de la guerra. Nos atrincheramos en las ruinas. Los Panzer formaron un perímetro defensivo. Los heridos
Fueron evacuados en los medios orugas hacia el puesto médico de retaguardia. Yo ayudé a cargar a uno de ellos, un chico llamado Peter, que había recibido metralla en el abdomen. Gritaba mientras lo cargábamos. No dejaba de gritar. Esa noche, Franz y yo compartimos guardia en el perímetro norte del pueblo. Hacía frío. Como siempre hacía frío en la estepa rusa por la noche, sin importar cuán caluroso fuera el día. Me senté con la espalda contra una pared destruida, con mi MP-40 sobre las piernas. «Tu primer muerto de cerca», dijo Franz de repente, rompiendo el silencio. Lo miré. «¿Cómo lo sabes?» «Lo vi en tus ojos, en esa casa. Te quedaste mirándolo». No respondí inmediatamente. Encendí un cigarrillo, cuidando de esconder la llama. «Tenía pecas», dije finalmente, «como mi hermana pequeña». Franz asintió lentamente. «El primero es el peor. Los recuerdas, sus caras. Después, simplemente, se convierten en números, en manchas. Es la única forma de seguir adelante». «¿Cuántos?», pregunté. «¿Cuántos qué? ¿Cuántos hombres has matado?». Franz miró hacia la oscuridad de la estepa. «Dejé de contar después de Francia. Quizás 30, quizás 50. Ya no importa». Nos quedamos en silencio durante un rato, fumando, escuchando los sonidos distantes de la guerra. Artillería en algún lugar al este. El rugido ocasional de un motor. «¿Crees que ganaremos?», pregunté de repente. Franz me miró con sorpresa. Esa era una pregunta peligrosa, el tipo de pregunta que podía llevarte ante un tribunal militar si la persona equivocada la escuchaba. «Tenemos que ganar», dijo finalmente, «porque la alternativa es impensable». Un destello en la distancia llamó nuestra atención. Luego otro y otro. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Franz. Tomé mis binoculares y miré hacia donde venían los destellos. Al principio no podía distinguir nada en la oscuridad, pero luego, con la luz de la luna, lo vi. Columnas de tanques, docenas de ellos, moviéndose hacia el norte, perpendiculares a nuestra posición. «Franz», dije lentamente, «creo que estamos viendo un contraataque soviético». Corrimos hacia el puesto de mando del Hauptmann. Steiner estaba estudiando un mapa a la luz de una lámpara de queroseno cuando entramos. «Herr Hauptmann», dije, jadeando. «Movimiento de tanques al este. Grandes números. Se dirigen al norte». Steiner salió inmediatamente con nosotros. Usó sus propios binoculares de mayor alcance. Después de un momento, bajó los binoculares con expresión seria. «Eso es al menos un regimiento de tanques, quizás más. Se están moviendo para contraatacar el flanco del grupo de ejércitos». Se volvió hacia su operador de radio. «Comunícate con división. Necesitan saber esto ahora». Esa fue mi primera comprensión real de la escala de Fall Blau. No éramos simplemente una compañía tomando un pueblo. Éramos una pequeña pieza en un tablero de ajedrez gigantesco, donde los movimientos se medían en cientos de kilómetros y las piezas eran divisiones enteras. Los soviéticos no se rendirían fácilmente. Cada kilómetro que avanzáramos, lucharían. Y tenían profundidad. Kilómetros y kilómetros de profundidad. Y hombres. Tantos hombres. Me senté de nuevo en mi posición, terminando mi guardia. El frío se sentía más penetrante ahora. O quizás era solo que estaba empezando a entender la verdadera naturaleza de donde estábamos y lo que vendría. En mi bolsillo interior, la carta de Greta presionaba contra mi corazón. «Vuelve pronto, Klaus». Cerré los ojos y traté de recordar cómo era Hamburgo en verano. El olor del mar, la risa de mi sobrina, la normalidad. Pero las imágenes no venían fácilmente. Ya estaban comenzando a desvanecerse, reemplazadas por el polvo, el humo y la sangre de este lugar terrible.
Julio llegó con un calor que transformaba la estepa en un horno. Para entonces, habíamos avanzado más de 200 kilómetros al este desde nuestra posición inicial. Los mapas que el Hauptmann Steiner colgaba en el puesto de mando mostraban flechas audaces que penetraban profundamente en territorio soviético. En las reuniones informativas, los oficiales hablaban con entusiasmo renovado. Los bolcheviques están en retirada, decían, están desmoronándose. Pero desde mi perspectiva, desde el asiento de metal caliente de un SDKFZ-251 cubierto de polvo, la realidad parecía más matizada. Sí, avanzábamos. Sí, los soviéticos retrocedían, pero no huían desordenadamente como lo hicieron los franceses en 1940 o los polacos en 1939. Se retiraban de manera organizada, haciendo que pagáramos por cada kilómetro con sangre, destruyendo todo lo que pudiera sernos útil: puentes volados, pozos envenenados, graneros incendiados. Un día a principios de julio, después de tomar otro pueblo sin nombre en nuestro interminable viaje hacia el este, encontré a Franz sentado en los escalones de una casa destruida, mirando fijamente al vacío. ¿Estás bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Tardó un momento en responder. ¿Te has dado cuenta de que ya no vemos civiles? Tenía razón. Los primeros días del avance, a veces encontrábamos población civil que no había evacuado a tiempo. Ancianos, familias con niños pequeños, personas que por alguna razón no podían o no querían huir. Pero en las últimas 2 semanas, nada. Los pueblos estaban completamente vacíos cuando llegábamos. Los están evacuando más rápido, dije. O están huyendo antes de que lleguemos. O están siendo evacuados a algún lugar más profundo, añadió Franz con una expresión sombría. Este país es enorme, Klaus. Infinito. Cuanto más avanzamos, más me pregunto si realmente podemos conquistar todo esto. Era un pensamiento peligroso, y ambos lo sabíamos. Pero en esos momentos privados, entre hermanos de armas que habían sangrado juntos, tales pensamientos podían expresarse. Esa conversación fue interrumpida por el Feldwebel Braun. Todos arriba. Nos movemos en 10 minutos. Nuevo objetivo. Kalach-on-Don. El puente sobre el Don todavía está intacto, y el alto mando quiere que lo tomemos antes de que lo vuelen. El Don, uno de los grandes ríos de Rusia. Cruzarlo significaría que estábamos realmente adentrándonos en el corazón de la Unión Soviética. Después del Don, decían, solo quedaba el Volga. El avance hacia Kalach-on-Don fue diferente a todo lo anterior. La resistencia soviética se intensificó dramáticamente. Ya no era solo combate ocasional en pueblos dispersos. Ahora enfrentábamos líneas defensivas organizadas, contraataques coordinados con tanques, y por primera vez comenzamos a ver las verdaderas cantidades de equipo soviético. El 15 de julio, nuestra columna fue emboscada por una fuerza de tanques T-34. Hasta ese momento, habíamos enfrentado principalmente tanques ligeros soviéticos y algunas piezas de artillería. Los T-34 eran otra cosa completamente diferente. El primer signo fue un silbido agudo, seguido por la explosión de un Panzer III a 30 metros de nuestro vehículo. La torreta salió volando en una columna de fuego negro. No tuvimos tiempo para procesar lo que había sucedido antes de que más proyectiles comenzaran a llover sobre la columna. ¡Infantería, a dispersarse! ¡Fuera de los vehículos! Los gritos se mezclaban con el ruido del combate. Saltamos del medio oruga y corrimos hacia una zanja al lado del camino. Desde allí, pude ver finalmente a nuestros atacantes. 6 T-34 emergiendo de una línea de árboles a unos 800 metros de distancia. Sus cañones de 76 milímetros disparaban metódicamente, y cada disparo encontraba un blanco.
Nuestros Panzer IV respondieron, pero los proyectiles rebotaban en el blindaje inclinado de los T-34. Vi 3 impactos directos en uno de los tanques soviéticos y todos rebotaron sin causar daño aparente. «Necesitamos apoyo aéreo», gritaba alguien por la radio. «Los tanques no pueden penetrar su blindaje». Franz estaba a mi lado en la zanja, disparando inútilmente con su carabiner contra los tanques. Era un gesto de frustración más que cualquier otra cosa. Las balas de rifle no harían nada contra esas bestias de acero. Entonces, el sonido que habíamos estado esperando, el aullido inconfundible de los Junkers Ju-87 Stuka. 3 de ellos aparecieron sobre el horizonte, descendiendo en sus característicos picados. Las sirenas montadas en sus alas, diseñadas específicamente para aterrorizar, hacían su trabajo incluso con nosotros. Observé fascinado mientras el primer Stuka soltaba su bomba. Parecía caer en cámara lenta, aunque sé que fue solo una fracción de segundo. La bomba impactó directamente en el motor de un T-34. La explosión levantó el tanque varios centímetros del suelo. Cuando se asentó de nuevo, estaba envuelto en llamas. Los otros Stukas siguieron. En 5 minutos, los 6 T-34 estaban destruidos o en retirada. Pero nosotros también habíamos pagado un precio. 4 Panzer destruidos, 2 medios orugas en llamas y 14 hombres muertos o heridos. Me arrastré fuera de la zanja una vez que cesó el fuego. Uno de los Panzer IV destruidos estaba cerca. La escotilla del comandante estaba abierta y podía ver humo negro saliendo de ella. No había sobrevivientes. Nunca los había en los tanques que ardían. «Esto se está poniendo más difícil», dijo Koch, limpiando el polvo de su cara. Tenía una pequeña cortada en la frente, de donde un fragmento de metralla lo había rozado. «Al menos los Stukas llegaron a tiempo», respondí. «Esta vez», añadió Franz, con su característico pesimismo, «¿qué pasa cuando no puedan llegar? ¿O cuando el clima sea malo?». Eran buenas preguntas. No tenía respuestas. Llegamos a las afueras de Kalach-on-Don el 23 de julio. El pueblo en sí no era grande, quizás 3 o 4 mil habitantes en tiempos de paz, pero su importancia era inmensa. El puente sobre el Don era una de las pocas estructuras que podía soportar el peso de nuestros tanques, y sin él, todo el avance se detendría mientras los ingenieros construían puentes pontones. El plan era audaz hasta la locura. Un grupo de asalto, liderado por el Hauptmann Steiner personalmente, tomaría el puente por sorpresa usando capturados tanques soviéticos y uniformes del Ejército Rojo. El resto de nosotros atacaríamos frontalmente una vez que el grupo de asalto asegurara el puente. Yo no estaba en el grupo de asalto, pero pude ver su aproximación a través de mis binoculares desde nuestra posición de espera a 2 kilómetros del puente. 4 tanques T-34 capturados, cada uno lleno de nuestros hombres disfrazados, se acercaron al puente justo antes del amanecer. Los guardias soviéticos en el puente no sospecharon nada al principio. ¿Por qué lo harían? Eran tanques soviéticos. Pero entonces, a mitad del puente, nuestros hombres abrieron fuego. Las ametralladoras MG-42, inconfundibles por su alta cadencia de fuego, comenzaron a escupir plomo. Los guardias soviéticos cayeron antes de poder reaccionar. «¡Ahora! ¡Todos adelante!», la orden llegó por radio. Nuestra columna completa se lanzó hacia adelante. Los motores rugieron, las orugas levantaron nubes de polvo. Yo estaba en uno de los primeros medios orugas, con mi MP-40 listo, el corazón golpeando contra las costillas. Pero los soviéticos no eran tontos. Tan pronto como escucharon el combate en el puente, comenzaron a responder. La artillería empezó a caer alrededor del puente. Vi uno de los tanques capturados recibir un impacto directo. El tanque se detuvo.
humo saliendo de todas las escotillas. Alcanzamos el lado oeste del puente. Los soviéticos habían establecido posiciones defensivas en los edificios a lo largo de la orilla del río. El fuego de ametralladoras venía de múltiples direcciones. «¡Segunda sección, conmigo!», gritó Brown. «Vamos a limpiar esos edificios». Bajamos del medio oruga bajo fuego. Las balas golpeaban el blindaje del vehículo con repiques metálicos. Corrimos hacia el edificio más cercano, usando cada pedazo de cobertura disponible. Franz iba delante de mí. Vi una explosión de polvo de la pared junto a su cabeza. Demasiado cerca. Llegamos a la puerta del edificio. Koch la pateó, pero estaba cerrada. «¡Despejada!», grité, y lancé una granada por la ventana. Contamos 3 segundos, luego entramos. El interior estaba lleno de humo. 2 soldados soviéticos estaban en el suelo, muertos por la explosión. Un tercero estaba en la esquina, aturdido. Levanté su rifle cuando nos vio, pero Franz le disparó primero. 2 disparos en el pecho. El hombre cayó hacia atrás. «¡Arriba!», dije, señalando las escaleras. «Probablemente hay más arriba». Subimos cuidadosamente. En el segundo piso encontramos a 3 hombres más operando una ametralladora en la ventana. Estaban tan concentrados en disparar hacia el puente que no nos escucharon subir. Franz y yo disparamos simultáneamente. Los 3 cayeron. Me asomé por la ventana donde habían estado. Desde allí tenía una vista clara del puente. Nuestros hombres lo habían asegurado. Los ingenieros ya estaban trabajando, cortando los cables de demolición que los soviéticos habían colocado. Habíamos ganado la carrera. El puente era nuestro. Pero la batalla por el pueblo continuaba. Tomó todo el día despejar Kalachondón completamente. Casa por casa, habitación por habitación. El combate urbano es la forma más brutal de guerra. No hay líneas de frente claras. El enemigo puede estar en cualquier lugar, en cualquier ventana, en cualquier sótano, detrás de cualquier esquina. Para cuando cayó la noche, Kalachondón era nuestro. Pero de los 120 hombres de infantería que entramos al pueblo esa mañana, 32 no salieron. El Hauptmann Steiner estaba entre los heridos. Una bala le había atravesado el hombro. El mando de la compañía pasó temporalmente al Oberleutnant Werner, un joven oficial de 25 años recién llegado de la academia. Los días siguientes se convirtieron en un borrón de movimiento constante. Cruzamos el Don usando el puente que habíamos capturado. Más allá del río, el paisaje cambió. La estepa daba paso a terreno más ondulado, con más vegetación. Pero el calor continuaba siendo implacable. Avanzamos pueblo tras pueblo, cada uno con su propia historia de resistencia y muerte. Nizhne Chirskaya, Surovikino, Afganerovo. Los nombres se mezclaban en mi mente. Para principios de agosto, los mapas mostraban que nos acercábamos al Volga. Stalingrado estaba a menos de 100 kilómetros de distancia. Las reuniones informativas se volvieron más entusiastas. Los oficiales hablaban de la victoria final. Una vez que tomemos Stalingrado, cortaremos la Unión Soviética en 2. Stalin no podrá resistir. Es el fin. Pero en las trincheras, entre los hombres que realmente hacían la lucha, el ánimo era diferente. Estábamos agotados. Las bajas constantes significaban que casi cada semana llegaban caras nuevas, reemplazos que no conocíamos, que no habían pasado por lo que nosotros habíamos pasado. La cohesión de las unidades se estaba deteriorando. Franz había cambiado. El hombre jovial que conocí meses atrás se había vuelto silencioso, taciturno. Fumaba constantemente. Consumía cigarrillo tras cigarrillo. Sus manos temblaban ligeramente cuando no tenía nada que hacer. Una noche, compartiendo guardia en el perímetro de otro pueblo sin nombre, finalmente habló.
¿Sabes qué es lo peor, Klaus?, dijo de repente, rompiendo un silencio que había durado más de una hora. ¿El qué? Que me he acostumbrado a esto, a matar, a ver morir a hombres. Cuando llegué el Heinz, ese chico de Múnich, el que murió en Novaya Pokrovka, lloré esa noche. Lloré porque era mi amigo y murió. Pero ayer, cuando Schneider murió, el nuevo que llegó la semana pasada, no sentí nada. Ni siquiera puedo recordar su cara. Y eso me aterroriza. ¿Qué clase de hombre me he convertido? No tenía respuesta, porque yo sentía lo mismo. Algún lugar en el camino entre la frontera y aquí, algo en nosotros se había roto, o quizás no roto, sino endurecido, como una cicatriz que se forma sobre una herida, necesaria para sobrevivir, pero que cambia permanentemente lo que estaba debajo. El 19 de agosto, recibimos órdenes de prepararnos para un asalto mayor. Nuestro objetivo, las afueras occidentales de Stalingrado. La ciudad en sí ya era visible en el horizonte cuando el clima era claro. Podíamos ver el humo de las fábricas, las chimeneas que se elevaban hacia el cielo. El Oberleutnant Werner nos reunió para una última reunión informativa. «Caballeros», comenzó, y noté que su voz tenía un ligero temblor. «Mañana comenzamos el asalto final contra Stalingrado. Esta será la batalla decisiva de la campaña. La ciudad debe caer rápidamente. El alto mando espera que la resistencia sea mínima. Los bombardeos aéreos de las últimas semanas han devastado sus defensas». Miré alrededor a los otros hombres. Nadie parecía convencido. Todos habíamos escuchado antes sobre resistencia mínima. «La 16ª División Panzer liderará el asalto», continuó Werner. «Nuestro regimiento asegurará el flanco sur. Una vez que rompamos las defensas exteriores, el resto del 6º Ejército entrará y tomará la ciudad». Después de la reunión, Franz y yo nos sentamos juntos, revisando nuestro equipo por enésima vez. Era un ritual reconfortante. Verificar cada granada, cada cargador, cada pieza de equipo. Te daba la ilusión de control. «¿Crees que será rápido?», preguntó Franz. «¿Tomar la ciudad?». Pensé en todas las ciudades en las que habíamos luchado. Kalash había tomado un día completo, y era solo un pueblo pequeño. Stalingrado era una ciudad industrial importante. Cientos de miles de habitantes, kilómetros de calles y edificios. «No», dije honestamente, «no creo que sea rápido». Franz asintió lentamente. «Yo tampoco». Esa noche, saqué la carta de Greta por primera vez en semanas. Estaba tan desgastada que casi se deshacía en mis manos. Leí las palabras familiares bajo la luz de una vela. «Vuelve pronto, Klaus». Saqué mi lápiz y una hoja de papel. Comencé a escribir. «Querida Greta». Pero después de esas 2 palabras me detuve. ¿Qué podía decirle? Que había matado a hombres, que había visto a amigos morir, que el hermano que conocía probablemente ya no existía, reemplazado por alguien endurecido y dañado. Al final, solo escribí banalidades. «Estoy bien. No te preocupes por mí. El clima es caluroso aquí. Te extraño. Dale un beso a la pequeña Hannah de mi parte». Sellé la carta y la dejé en el correo de la compañía. Sabía que tomaría semanas en llegar, si es que llegaba. El sistema de correo se estaba volviendo cada vez menos confiable a medida que las líneas de suministro se extendían. Al día siguiente, 20 de agosto de 1942, el asalto a Stalingrado comenzó. El bombardeo preliminar comenzó a las 4:00 horas. Pero este no era como los bombardeos que habíamos presenciado antes. Este era diferente en escala y ferocidad. Cientos de bombarderos Heinkel HE-111 y Junkers J-88 llenaban el cielo, ola tras ola. El sonido era ensordecedor, un rugido constante que hacía vibrar el aire mismo. Desde nuestra posición a 5 kilómetros de la ciudad,
Podíamos ver Stalingrado arder. El cielo sobre la ciudad se volvió naranja, luego rojo, luego negro con el humo de 1000 incendios. La ciudad entera parecía estar en llamas. «Dios mío», murmuró Koch, observando el espectáculo. «No puede sobrevivir nada en eso». Pero incluso mientras los bombarderos hacían su trabajo, yo tenía mis dudas. Las ciudades son difíciles de destruir desde el aire. Los escombros crean más posiciones defensivas. Los sótanos protegen a los defensores. Había visto esto antes en menor escala. A las 6:00 horas recibimos la orden de avanzar. Nuestra columna se puso en marcha. Los Panzer iban adelante, seguidos por los medios orugas de infantería. El polvo era terrible. Con tantos vehículos moviéndose simultáneamente, se creó una nube de polvo tan densa que apenas podíamos ver el vehículo delante de nosotros. Alcanzamos las afueras de la ciudad alrededor de las 8:00 horas. Y ahí, nuestro avance se detuvo en seco. Los soviéticos estaban esperando. A pesar del bombardeo, a pesar de los incendios, habían sobrevivido y estaban listos. El fuego de artillería comenzó a caer sobre nosotros. Preciso, devastador. Claramente, sus observadores habían sobrevivido y estaban coordinando el fuego efectivamente. ¡Desmontar! ¡Todos fuera! Los gritos se mezclaban con el ruido de las explosiones. Saltamos de los medios orugas y buscamos cobertura. Pero había poco donde esconderse. Estábamos atrapados en un área abierta, bajo fuego de artillería pesada. Vi un cráter reciente de una bomba y corrí hacia él, lanzándome dentro. Franz aterrizó junto a mí un segundo después. Luego Koch. Los tres nos acurrucamos en el fondo del cráter mientras la tierra temblaba a nuestro alrededor. Un proyectil de artillería cayó tan cerca que el cráter casi se desmorona sobre nosotros. Tierra y escombros llovieron encima. Cuando finalmente me atreví a mirar, vi que uno de nuestros medios orugas había recibido un impacto directo. Estaba volcado de lado, en llamas. No pude ver si alguien había salido. «¡Tenemos que movernos!», gritó Franz. «Si nos quedamos aquí nos matarán». Tenía razón. La artillería estaba ajustando. El siguiente proyectil podría caer directamente en nuestro cráter. «Hacia esos edificios», señalé hacia un conjunto de estructuras industriales a 100 metros de distancia. «A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Salimos del cráter y corrimos. No miré atrás. No miré a los lados. Solo corrí hacia adelante, cada músculo de mi cuerpo gritando, los pulmones ardiendo. El ruido era increíble. Explosiones, gritos, el silbido de la metralla pasando cerca. Llegamos al edificio. La entrada había sido volada. Solo quedaba un agujero irregular en la pared. Nos metimos dentro y colapsamos en el suelo, jadeando. El interior era oscuro después de la brillante luz del sol. Tomó un momento para que mis ojos se ajustaran. Estábamos en lo que parecía haber sido una fábrica de algún tipo. Maquinaria destrozada llenaba el espacio. Vigas de acero colgaban del techo dañado. «¿Todos bien?», pregunté entre jadeos. Franz y Koch asintieron. Luego, lentamente, otros hombres comenzaron a llegar. Braun apareció, sangrando de una cortada en el brazo, pero por lo demás ileso. En total, 16 hombres de nuestra sección lograron llegar al edificio. «¿Dónde están los demás?», preguntó Braun. Nadie respondió. La respuesta era obvia. Braun se asomó cuidadosamente por una ventana rota. «Los Panzer están tratando de avanzar, pero están siendo golpeados. Veo al menos 3 ardiendo». Esto no era lo que se suponía que pasaría. Se suponía que íbamos a entrar en una ciudad debilitada y desorganizada. En cambio, habíamos chocado contra un muro de acero. «Bien», dijo Braun finalmente, tomando el mando. «No podemos quedarnos aquí.
Tenemos que avanzar, edificio por edificio si es necesario. Revisaremos este complejo, luego nos moveremos al siguiente. Y así comenzó mi introducción al verdadero infierno de Stalingrado. No el Stalingrado de los mapas y las reuniones informativas, sino el Stalingrado real, la fábrica de carne, la tumba de ejércitos. Los siguientes días son difíciles de describir con coherencia. El tiempo pierde significado en combate urbano intenso. Los días se mezclan con las noches. Los edificios empiezan a parecerse todos iguales. Te mueves de habitación en habitación, de piso en piso, de sótano en sótano. Cada puerta puede esconder la muerte. Cada ventana puede ser la última cosa que veas. Luchamos por una fábrica que nos tomó 3 días completos asegurar. 3 días para avanzar 500 metros. Cada metro pagado con sangre. Los soviéticos defendían con una ferocidad que nunca había presenciado. No se rendían. Luchaban hasta el último hombre, hasta la última bala. En un momento, Franz y yo nos encontramos en un duelo con un francotirador soviético. Durante 2 horas, jugamos al gato y al ratón en las ruinas de un edificio de oficinas. Él disparaba, nosotros nos movíamos. Nosotros disparábamos, él se movía. Finalmente, Koch logró flanquearlo y lo eliminó. Cuando llegamos a su posición, encontramos a una mujer, una francotiradora soviética. No podría haber tenido más de 20 años. Incluso las mujeres están luchando, dijo Koch mirando el cuerpo. Están luchando por su hogar, respondió Franz. ¿Qué esperabas? Era una buena pregunta. ¿Qué habíamos esperado realmente? A mediados de septiembre, la naturaleza de nuestra situación se volvió imposible de ignorar. No estábamos ganando. No estábamos avanzando hacia una victoria rápida. Estábamos siendo arrastrados a una guerra de desgaste en las calles de una ciudad que se negaba a morir. Las bajas eran horribles. De los 30 hombres que habían formado mi sección original cuando comenzó Fall Blau, solo quedábamos 7. Franz, Koch, Braun, 3 recién llegados cuyos nombres apenas había aprendido, y yo. El resto estaban muertos, heridos o desaparecidos. Los refuerzos llegaban constantemente, pero nunca eran suficientes para reemplazar lo que perdíamos. Y los nuevos hombres morían tan rápido que apenas valía la pena aprender sus nombres. Las líneas de suministro se estaban volviendo problemáticas. Las raciones se redujeron. La munición se racionó cuidadosamente. Los cigarrillos, ese pequeño lujo que hacía la vida soportable, se volvieron escasos. Y el clima estaba empezando a cambiar. Las noches se volvían más frías. Pronto sería otoño y luego invierno, el invierno ruso. El pensamiento llenaba a todos de terror. Habíamos sobrevivido a un invierno en Rusia. Sabíamos lo que significaba. Y ahora estaríamos atrapados en una ciudad, sin líneas de suministro seguras, cuando llegara la nieve. Una noche de finales de septiembre, Franz y yo estábamos sentados en el sótano de un edificio destruido. Afuera, podíamos escuchar disparos esporádicos. Los soviéticos a menudo atacaban de noche, pequeñas incursiones diseñadas para mantenernos despiertos, para desgastarnos. «Klaus», dijo Franz de repente, «tengo que decirte algo». Lo miré. Su cara estaba demacrada, había perdido peso. Todos lo habíamos perdido. Ayer, cuando estábamos tomando ese almacén, vi algo. Vi a un grupo de civiles, familias, tratando de evacuarse, y nuestros Stukas los bombardearon. Los vi caer. Niños, Klaus. Vi niños caer. Su voz se quebró. Era la primera vez que lo veía cerca de las lágrimas desde que lo conocía. «No sé por qué te estoy diciendo esto», continuó. «Quizás porque necesito que alguien sepa.
Necesito que alguien recuerde que esas personas existieron, que no eran solo enemigos, eran personas. Puse mi mano en su hombro. No tenía palabras. ¿Qué podía decir? Estábamos atrapados en una máquina más grande que nosotros, una máquina que trituraba todo a su paso sin discriminación. Cuando termine esto, dije finalmente, si sobrevivimos, tenemos que recordar, tenemos que contar la verdad, no la versión heroica, la verdad real. Franz asintió lentamente. Si sobrevivimos, era un gran sí. Al día siguiente, 25 de septiembre de 1942, recibimos órdenes de prepararnos para otro asalto, esta vez contra la fábrica de tractores en el norte de la ciudad. Se decía que era una fortaleza soviética, fuertemente defendida. Mientras nos preparábamos, revisando nuestro equipo gastado, recargando las pocas municiones que nos quedaban, miré a los rostros de los hombres a mi alrededor. Vi agotamiento, vi miedo, pero también vi determinación. Éramos soldados. Esto era lo que hacíamos. Luchábamos. No porque creyéramos en la victoria, no porque quisiéramos estar aquí, sino porque no teníamos otra opción, porque nuestros camaradas dependían de nosotros, porque detenerse significaba morir. El asalto comenzaría al amanecer. Saqué la carta de Greta por última vez. El papel estaba tan gastado que podía ver a través de él en algunos lugares. Las palabras estaban borrosas por el sudor y el polvo. Vuelve pronto, Klaus. Cerré los ojos y traté de imaginar que ya había vuelto, que estaba en casa, en Hamburgo, con mi familia, que todo esto había sido solo una pesadilla terrible de la que finalmente había despertado. Pero cuando abrí los ojos, todavía estaba aquí, en las ruinas de Stalingrado, en el infierno en la tierra. El amanecer llegó demasiado pronto, y con él, otra jornada en el abismo.